decía al hermano Beto que me ayudara con el estudio, pero me dice que se tiene que ir con los jóvenes. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que alguien más me puede ayudar con respecto a la tecnología de este tiempo. ¿Quién de ustedes conoce un aparato acá así, gordito como una torta, que se llama Alexa? ¿Lo conocen? Sí. ¿Qué generación? ¿Tercera? Ahí está, ¿verdad? Y fíjense que ayer estaba viendo un video y dije, qué buena ilustración. Estaba diciendo, la que estaba exponiendo el mensaje, era una joven, una joven como de unos 20 años, yo creo. Y comenzó diciendo, me gustaría traerlo por acá tantito. Sí, no, por favor. Aunque no lo voy a usar, sino simplemente podría haber alguien que no lo conociera. Bueno, mi esposo no lo conoce. Este aparato tiene bocinas aquí alrededor y arriba tiene unos botones, pero a mí me sorprendió cuando lo vi la primera vez. Aquí lo vi ahí, cuando estaba conectado, y le dije yo a Beto, le digo, ¿y esto qué es? Le dije, y bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues es difícil describirlo porque sirve para muchas cosas. Yo lo oí, me dice, mira, dice, que le pone ahí unos himnos, la música de himnos bautistas. Y dije yo, ¿y quién los escogió? ¿Ya lo tiene grabado? No. Dice, pero esto entonces es inteligencia artificial. Tiene varios, tiene un software dentro que tiene mucha información. Y déjeme decirle que esta persona que yo vi ayer dice que le preguntaban, porque contesta, yo no lo quiero prender ahorita para no vaya a ser que lo descomponga, pero hacen algo y tú le hablas y te contesta. A lo que hemos llegado, ¿verdad? Ya ven luego las esposas cuando se enojan, ni contestan, están sordas, mudas y ciegas cuando están enojadas, ni lo quieren a uno ver. Ah, sí, pero no, esta cosa es fiel. Le preguntaron al aparatito ¿quién era Mahoma? Y dijo el aparato, fue un beduino que vivió en el desierto de Arabia, y en tal fecha, supuestamente un ángel habló con él y le dio cierta información, y empezó él a formar un grupo que son los musulmanes el día de hoy. Eso le dijo el aparato. ¿Y quién es Buda? Pues Buda fue un chino un filósofo muy importante en la China, aproximadamente en el año 1000 más o menos, no lo digo, yo digo, porque ella lo dijo, pero más o menos fueron nombres importantes que fueron filósofos reconocidos. Y así podemos pasarle preguntando quién fue Gandhi y muchos hombres importantes. Y el aparatito le dice quién es, qué hizo. Pero le preguntaron, ¿quién es Jesús, Alexa? Y el aparato contesta y dice,
Bueno, dice, cada quien tiene un concepto diferente de quién es Jesús. Yo no podría definir. Y a mí me impactó eso, porque una parada tan sofisticada, con tanta información, no pudo definir quién es Jesús. La pregunta es en esta mañana, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muchos dicen, no, pues fue un hombre muy importante que hace 2023 años nació en Belén de Judea y lo crucificaron 33 años después. Pero fue un hombre importante. Yo creo que sí. Pero hasta ahí, mucha gente nos dice que Jesús es Dios. ¿Nos dicen? No, pues fue un hombre admirable, maravilloso, hizo muchos milagros. Pero hasta ahí. Es posible que no todos tengamos el mismo concepto de quién es el Señor Jesucristo. Porque alguien lo puede definir de una forma, otros de otra, otro de otra. Y los nombres que le dieron y los que él usó, porque él usó varios nombres, nos dicen mucho acerca de quién fue y quién es Jesús en la actualidad. Y aquí está registrado. Es cuestión de que nada más investiguemos un poco. Y uno de los más importantes nombres es el ungido. El ungido. Ungido quiere decir el consagrado. Para que usted pueda tener una idea más completa, por ejemplo, este recinto. Este recinto, si yo le preguntara al pastor, le dijera, pastor, ¿podría prestarnos este lugar? Queremos hacer un baile de beneficencia para la colonia, y pues es un evento realmente en beneficio de la gente. ¿Podrías prestar para un baile? No, un rotundo no, ni lo pensó siquiera. ¿Y sabes por qué? Porque este lugar está consagrado. Eso es lo que quiere decir ungido, consagrado, dedicado para algo sagrado, para algo especial. Eso es lo que quiere decir ungido. Cuando leemos en la Biblia, nos encontramos con la palabra el ungido de Jehová. Se está refiriendo a alguien dedicado a Dios de manera muy especial. Y se le da el término ungido, se le aplica a los reyes en Israel. Los ungían con aceite. ¿Sabe usted que el ungimiento era, agarraban un cuernito como de chivo? ¿Los ha visto esos cuernitos así largos de chivo? Le sacan todo lo de adentro y luego les ponen una tapita. Eso lo llenaban con aceite de olivo y lo derramaban. Si alguien vio la coronación del rey Carlos III ayer, lo vio en la televisión, las noticias, ayer coronaron a un rey en Inglaterra. Pero en Israel el rey era ungido con aceite, le derramaban el aceite en su cabeza y le escurría el aceite en todas sus vestiduras. Los sacerdotes eran ungidos con aceite porque eran dedicados a Dios. Los reyes eran ungidos porque Dios los ponía. Dios dijo que de la descendencia de David iba a haber varios reyes, pero iba a haber uno mucho más importante de la descendencia de David.
Dígame quién. Jesús viene de la descendencia de David. Entonces, ungido quiere decir literalmente el consagrado para una función especial. En Israel se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Y ese mismo nombre de el ungido, ahí ya es el ungido, es alguien en especial. No se refiere a los profetas, no se refiere a los sacerdotes ni a los reyes. El ungido fue conocido después con el nombre de el Mesías. Fíjense todos los nombres que vamos manejando. El ungido, el Mesías. El Mesías es una palabra hebrea, pero el equivalente en griego es Cristo. Eso quiere decir Mesías, Cristo, en griego. Y se transliteró y está transliterado aquí en la Biblia. Y usted lee Cristo. Con el tiempo, estoy hablando del antiguo Israel, y con el tiempo, la palabra Mesías fue adquiriendo un concepto un poquito diferente después del pacto davídico. Quiero que vayamos ahí con nuestras Biblias, por favor, a 2 de Samuel 7:12. Segundo libro de Samuel, es antes de los Salmos. Después vamos a ir a los Salmos, pero antes de los Salmos está 1 de Samuel 7:12. Samuel fue un profeta que ungió nada menos y nada más que al rey David. Lo ungió como rey. 7:12. La palabra de Dios nos dice: tomó luego Samuel. Es segundo de Samuel. Yo estoy en primero de Samuel. Perdón. Es segundo de Samuel 7:12. Es que hay dos libros de Samuel. El 7:12. En esta porción de la palabra de Dios está hablando Samuel, pero Dios, inspirado por Dios, y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice a David, a David precisamente le está diciendo: cuando tus días sean cumplidos y duermas, o sea, mueras con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de su descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. La gran mayoría de los israelitas de aquel tiempo creían esto. Esta fue una profecía. Si yo levantaré a uno de tu linaje, o sea, a un descendiente de David. Y entonces, cada rey que subía al trono decía: este es el bueno. Como decimos aquí en México, ¿verdad? El presidente, cada vez que sube el presidente, ahora sí, este sí, ya ve que decepción tenemos. Así pasó con los reyes de Israel. Porque la Escritura nos dice que el rey que siguió, Salomón cuando ya estaba grande se desvió de la doctrina bíblica, se desvió de obedecer a nuestro Dios. Y su hijo Roboam también. ¿Sabe quién eran los consejeros de Roboam? Sus mismos compañeros de la escuela. Esos eran los consejeros. Entonces imagínense cómo lo aconsejaba.
buscarían a ese rey. Bueno, y todos los demás que hubo, 14 reyes más, descendientes de David, la regaron. Unos antes, otros después, pero Dios tuvo que corregir con 2 invasiones, una primero de los asirios y después de los babilonios, para tratar de corregir a Israel como nación. Y a los reyes, obviamente. No entendieron. Pero cada generación decía, este es el bueno, este sí nos va a sacar de la pobreza, este sí va a haber justicia. Me parece que estoy hablando de López Obrador, ¿verdad? No va a haber corrupción. Entonces, déjame poner la luz porque hasta las dos se me están la media. Hermano, el concepto que se tenía de ese Mesías que iba a venir, pensaban que iba a ser cualquiera de esos reyes. Y no fue así. Tuvieron que pasar cerca de 1000, fíjese, cerca de 1000 años para que se cumpliera la profecía. Y entonces, la idea de un rey libertador, político, que sacara de la pobreza al pueblo, era lo que esperaba Israel. No es lo que espera toda la humanidad del día de hoy. ¿No lo espera toda la humanidad? No, esa idea no ha caducado. Ese rey que vendría a inaugurar un reino de paz y de prosperidad, y así fue hasta el tiempo de los romanos. O sea, pasaron 1000 años. Cuando Dios envió a su Mesías y no al que ellos esperaban, cumpliendo así las expectativas descritas por los profetas. Isaías, que dijo que vendría y no habría ningún parecer en él. No iba a ser guapo, como lo pintan ahora, o más bien lo pintaron hace tiempo, porque ya casi ya no hay pintores de ese tipo ya no pintan los textos con figuras así, una barba afilada, muy guapo, con el pelo hasta aquí, pelo güero. O sea, esas pinturas no representan al Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que no era guapo. Era un hombre como cualquiera. Como cualquiera. Pero cada vez que subía uno de esos reyes decían, este sí. Pero la idea que tenía el pueblo de Israel, la idea que se había formado en su cabeza, era un hombre guapo, prominente, que hablaba muy bien, que iba a hacer muchos milagros, no iba a ser corrupto, iba a sacar a su pueblo, iba a vencer a los romanos en el tiempo de los romanos, cuando nació Jesús. En el tiempo de los romanos, sí, no, ahora sí, le preguntaron los discípulos ya cuando iba ya hacia el monte donde ascendió al cielo. ¿Recuerda usted esa frase que le preguntaron los discípulos? Le dijeron, Señor, ¿instaurarás el reino ahora? Y el Señor les contesta, eso no les compete a ustedes. Solo mi Padre sabe cuándo va a ser. No te idea que había en los judíos, aún en los discípulos. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, todavía los discípulos pensaban que iba a venir con su espada, iba a matar a todos los romanos, injustos, idólatras. No pasó. Pilato lo entregó para que fuera crucificado y muerto en una cruz. Los que en verdad creyeron que era el Mesías, ¿qué pensarían cuando vieron colgado al Señor? ¿Qué no era?
¿Recuerdan los peregrinos que iban a Emaús? Cuando el Señor va caminando junto con ellos y usaban unas capuchas así, como ahora las sudaderas que se ponen, y se tapaban casi el rostro y caminaban. E iban caminando en una tarde desconsolados, aquellas dos personas, judíos. Dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué no hablan? El Señor le preguntó. Dice, pues ¿qué no sabes? Tú eres el único que no sabes que crucificaron a uno que se decía que era el Mesías. El concepto que tenían de él, el concepto que mucha gente tiene de él hoy. Pues sí, fue un hombre importante, pero bueno, hasta dividieron los años y decir antes de Cristo y después de Cristo, pues sí, pero hasta ahí. El concepto que tenemos a veces es equivocado. El Señor Jesús también se autonombraba. ¿Recuerda cómo se decía que Él era? ¿Cómo decía? ¿Quién? Él no decía yo soy el Cristo así. Pero ¿cómo decía? Para referencia a Él. ¿Recuerdan? El Hijo del Hombre. Voy a suplicar que lo apague, ¿no? Por favor, apaga eso, ¿no? Si no, le damos un martillazo. Seguro saben que no sabe que está en la iglesia, ¿verdad? Bien, el Señor se autonombraba el Hijo del Hombre, acomodando este nombre a su primera venida como hombre de carne y hueso. Efectivamente, fue un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Es un buen comienzo, porque así dice la Escritura. Hace 2600 años a Moisés le dijo el Señor personalmente, le dijo que iba a levantar a un profeta como él. Y a ese oirán todas las naciones. Hace 2600 años. Pero, si siendo hombre, obviamente que iba a ser un hombre que iba a sufrir. Como sufre usted y como sufren todos. Todos los hombres en este mundo sufrimos. Y el Señor Jesús no fue la excepción. Él también sufrió los azotes. Los azotes que le dieron al Señor. Estuve pensando acerca de cómo en la ley judía se permitía que azotaran a una persona. En la ley judía se permitía que le dieran 40 azotes con cordones o con vara. 40, pero no más de 40. A los delincuentes, a los malhechores, los castigaban de esa manera. Les descubrían la espalda y los ponían así y les daban 10 balazos. 40 balazos. Pero se llegaba a perder la cuenta el verdugo y entonces por eso decía que eran 40 menos 1, o sea 39, para que no se equivocaran. ¿Cómo quedaría la espalda después de 39 balazos? ¿Quién conoce los membrillos? Casi todos, ¿verdad? Ya no se dan. Pero los membrillos crecen en unas varas largas y esas varas no se quiebran. Yo me acuerdo que mi abuelita tenía y la llegaba a usar una vara de membrillo, decían famosa vara de membrillo. No se quebraban esas varas y no eran así muy gruesas. Bueno, pero se requería corrección.
y el Señor Jesús sufrió eso. Por cierto, aquí vemos en Mateo, vamos a ir a Mateo 16. Mateo capítulo 16. Mateo 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen que soy yo? Él preguntó a sus discípulos. Vamos a quedar muy molestas, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, otros dijeron que era Jeremías, otros dijeron que era otro de los profetas. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es bien importante. Hermanos, esto es bien importante. Cuando usted reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente, le obedece. ¿Nota usted? Cuando usted dice, yo sé, estoy seguro que Jesús, mi Salvador, es el Hijo del Dios viviente, y por lo tanto debo temerlo, por lo tanto, porque va a venir siendo rey. Por lo tanto, debo de obedecerle. Por lo tanto, me voy a reunir. Por lo tanto, voy a leer la palabra de Dios. Por lo tanto, me voy a comportar así, de tal o tal manera. Cuando tomamos esa decisión, así como Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fíjese, y aún así todavía Pedro falló. Porque aquí todavía no se llegaba cuando el juicio del Señor Jesús. Cuando lo negó y dijo, no, yo no conozco a tal hombre. El miedo nos hace a veces decir cosas que no son. Pero la pregunta del principio era, ¿quién es Jesús? Pero para ti, no para Alexa. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es autoridad o no es autoridad? ¿Le vas a obedecer o no le vas a obedecer? ¿O vas a decir, no, pues cuando pueda? Y aquí es donde vemos, aquí dice Pedro, tú eres el Cristo, o sea, es como está escrito en griego, el original de este evangelio de San Mateo, fue escrito en griego, entonces la palabra Cristo quiere decir Mesías. Pero también vemos, cuando Pedro dice, tiene el nombre del Hijo del Dios viviente, de Jehová. El Dios del Antiguo Testamento. O sea que no es cualquier cosa. Y si tú lo reconoces de esa manera como tu Señor, como tu gobernador, como tu dueño, como tu amo, es porque te lo ha revelado el Espíritu Santo. Eso cambia la vida. Eso te va a cambiar. El día que tú te arrodilles y le digas, Señor, es verdad. Tu palabra y el Espíritu Santo que mora en mí me ha revelado que tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso cambia vidas. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando dijo,
Le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo, Señor? ¿Voy a nacer otra vez del vientre de mi madre? No. Ese es un nacimiento físico. El nacimiento espiritual es el que te cambia la vida. El que te hace ser una persona diferente. El que va a hacer que tu familia te aborrezca. Mira el santito, ahí viene. No quiere que nos reunamos los domingos toda la familia, pero él quiere ir a su iglesia todos los domingos. Vas a recibir esas críticas. Porque le estás dando el primer lugar a él. Si es así, tú eres un verdadero cristiano. Si no, a lo mejor estás a medias, así, que eres ancochado, como las gorditas que ponen en el comal, que no se cocen bien. Así. Hermanos, veamos algunos testimonios del apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice, versículos 1 y 2, dice, no lo busque, mejor escuche, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se está refiriendo al Señor Jesucristo. Esa palabra verbo es una expresión. Hasta los jóvenes llegan a usar ahora de otra manera, que dicen, no, pues es que me echó un verbo. ¿No es cierto que dicen así? Oye, ¿qué te dijo? Me echó un verbo. Quiere decir que le dijo algo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la expresión de Dios. El Señor Jesucristo vino a decirnos cómo es el Padre. En el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, dice que Él es la expresión de Dios. Él vino a darnos a conocer al Padre en su persona. Y debemos creerlo, porque aquí está. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. O sea que siempre ha sido con Dios. Siempre ha sido Dios. En Marcos 14, 61, Marcos 14, 61, dice la palabra de Dios también, hermanos. Marcos 14, 61, corre aquí porque ya está con el tiempo. Dice la palabra de Dios, cuando ya lo estaban juzgando al Señor, mas él callaba y nada respondía, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Yo soy. Yo no soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Y lo esperamos todavía. Porque lo creemos. Creemos en Él mismo. Creemos que Él dice, Él es la verdad. ¿Cómo va a mentir? Él va a cumplir todas sus promesas. Después de todas estas declaraciones, ¿cómo responde la gente? No Alexa, ¿cómo responde la gente? Cuando le preguntas, ¿quién es Jesús? El Salmo 2 dice la palabra de Dios. El Salmo 2, vamos a ir ahí es importante, casi ya con eso terminamos. Dice el Salmo 2, en el versículo 6, es Dios está hablando y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Está hablando de ese rey. Está hablando del Señor Jesucristo. Y Dios hace la invitación a los hombres y dice en el versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dios promete descargar su ira sobre aquellos que no le honren como rey. Y no me estoy refiriendo cuando Él venga a las nubes. Hoy en día, aquellos que nos decimos cristianos debemos honrar al Señor Jesucristo, al Hijo del Rey, al Hijo del Dueño del universo, que vino y se hizo hombre y vino a esta tierra para enseñarnos que sí se puede, que a veces cuesta. Me comentaba ya mi hermano que esta semana, una semana muy difícil. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor me doblegó, me hizo que reconociera que estaba equivocado, me hizo pedir perdón. Aquí está mi cosa que no me deja mentir. De algo que no debía haber hecho, que no debía haber dicho. Algo que yo me rebelé contra el Señor. Pero así nos pasa a todos. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, Él te va a doblegar. Y le vas a dar la honra y la gloria a Él, porque la merece. Dios entonces ha enviado a su Hijo, pero también ha invitado a los hombres a honrarle. A todos los hombres. Dice aquí a los reyes, a los jueces: servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Porque Dios es fuego consumido. Hebreos dice: terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Ofenderle y que no te arrepientas. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los que viven en el mundo. La corrección del Señor no la dejes que llegue, porque te puede llegar de una manera que no tienes idea. Mejor antes de la disciplina. Porque miren lo que dice el versículo 1 de Salmos 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Dios. Todo el mundo se rebela contra Dios. No, yo ahorita voy a vivir mi vida y quizás cuando ya esté viejo, a lo mejor me arrepiento. Pero sabes tú, si Dios te da la oportunidad de arrepentirte, ¿cuántos y cuántos mueren en accidentes sin esa oportunidad? Pero note usted la rebelión de la humanidad, de nuestra humanidad. Se levantarán los reyes de la tierra. Y esta palabra levantarán es para levantarse en contra. No es que se levanten si estaban sentados, no, se levantarán contra Dios, se levantan contra Dios. ¿Cuántos pueblos y cuántos gobernantes que no tienen conciencia, que no tienen idea de lo que es Dios, se levantan contra Él? A mí me vale. ¿Has oído esa palabra? Esa frase. A mí me vale. Y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabes a qué se refiere esto? No le hagas caso. La Biblia todo te prohíbe. No vayas a esa iglesia porque todo te van a prohibir. Te van a prohibir que fumes, te van a prohibir que tomes, te van a prohibir que andes de ojo alegre, como dicen.
Y es Dios el que dice que no debamos de ser así, no es la iglesia. Pero es que ahí dice, sí, claro, porque nos basamos en la Biblia nuestros mensajes, nuestras lecciones. Pero al final de cuentas, es bueno. Es bueno no mentir. Es bueno inculcarles a tus hijos buenos principios para que el día de mañana sean hombres de provecho, sean hombres y mujeres íntegros y busquen una pareja para que puedan tener una familia y que no a los 6 meses se quieran divorciar. Hoy, ¿qué dicen los jóvenes que se casan? Si no funciona, nos divorciamos. O ya ni se casan. Nomás nos juntamos ahora. Y el día que te fastidies, ahí está la puerta y te vas. El rechazo, más bien la consecuencia de rechazar la invitación del Señor, dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, de aquellos que tienen en menos la ley de Dios. El Señor se va a burlar de ellos. Y luego dará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sion y santo monte. El Señor mismo declara: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Palabras duras, porque vendrá con una vara de hierro a romper vasijas. ¿Nunca has visto cómo una persona con una varilla, a lo mejor una varilla de esas con las que construyen las casas de 3 octavos, la agarras de un lado, una varilla de ese tamaño, has golpeado un cántaro, has golpeado un jarro con eso? ¿Cómo se hace el jarro? Pedacitos. Así lo viene el Señor a poner justicia, a poner orden. La pregunta es: ¿cómo respondes toda esta invitación? ¿Cómo respondes? ¿Habrá alguien que en el fondo de su corazón no haya aceptado a este Mesías Cristo como Señor y Gobernador de su vida? Que solamente lo haya aceptado como su perdonador. Ya me perdonó el Señor todos mis pecados, pero a darle vuelo al hilacho, nuevamente a llenar la lista. Esa fe nos ama. Déjame decirte, no te engañes, esa fe no te salva. Si tú murieras en este instante y tienes ese pensamiento, derechito al caso mucho. ¿Tienes un año? No, pues simplemente no eres salvo. Porque para ser salvos se requiere que reconozcamos al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo. ¿Que Él pagó por nuestros pecados? Sí. ¿En la cruz? Sí. ¿Derramó su sangre por nosotros? Sí. ¿Nos ama? Sí. Pero también nos pide que nosotros tengamos una forma de vida. ¿Por qué? Porque sí se puede. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y Él puede hacer que tú vivas una vida nueva. Hoy quiero invitar que a partir de ahora usted reconozca a Cristo no solamente como su Salvador personal, como su Dios, como su dueño, como su amo. No es difícil.
Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo y ya terminamos con esto. Un ejemplo sencillo. En el Antiguo Testamento había muchos esclavos, usted sabe, ¿verdad? Pero en el año del jubileo, el esclavo salía libre. O sea que había un año determinado cuando los esclavos de un amo eran libres. Y unos salían en fiesta y decían, ahora sí ya soy libre para hacer lo que quiera. Pero había otros que le decían a su amo, toma esta hoja, y en la puerta se ponía el esclavo, ponía su oreja y le agujeraba la oreja. El dueño, el amo, le agujeraba la oreja y le ponía una arete. Y el esclavo decía, yo quiero ser tu esclavo toda la vida. Yo no quiero separarme de ti. ¿Sabes por qué? Porque era un buen amo. Y yo te puedo asegurar que el Señor Jesucristo es un buen amo. Amén. Amén. Así es. No hay mejor amo que Él. Él no te va a defraudar. Entrégate a Él, sin reservas. Y dile, yo quiero ser tu esclavo toda la vida. Ese simbolismo tiene el año del jubileo para los esclavos. Piensa en esto, no dejes pasar mucho tiempo. Tú solo puedes hacer la decisión en un lugar donde nadie te ve, oiga, ni nadie te conoce. Obviamente que nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿Y sabes por qué? Porque vas a ser una persona diferente. Todos nos vamos a dar cuenta. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, como dice el Salmo 2, para reinar ahorita en nuestros corazones y en nuestras vidas, pero el día de mañana, cuando Él regrese con nosotros, va a reinar físicamente en esta tierra. Él va a ser el rey, pero un rey justo, no un rey corrupto como los que hay ahora, mentirosos. Y Señor, pues gracias porque tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Te damos gracias por tu palabra y tu enseñanza en el nombre de Cristo.